Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a este nuevo programa que ofrecemos a todo el público que nos escucha en diferentes partes de Colombia, en diferentes partes del mundo. Este es Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tendremos un tema muy interesante que es, después del día, el 1 de mayo, Día del Trabajo, hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema: el trabajo, premio o castigo. Para eso hoy nos acompaña aquí en el estudio nuestro amigo y hermano Guido Mardini, con quien vamos a tener un conversatorio sobre este interesante tema, porque todos tenemos diferentes posiciones alrededor del trabajo. Para algunas personas es muy lindo tener trabajo, para otras personas lo sienten que es como un castigo, una imposición muy dura, complicada, y es importante verlo, estudiar este tema a la luz de la doctrina espírita, entender qué clases de trabajo tenemos nosotros, cuál es el papel del trabajo en nuestra existencia material, pero también en nuestra vida espiritual. Por eso este tema vamos a ampliarlo desde la visión espírita con el fin de entenderlo integralmente. Muy buenas tardes, Guido, bienvenido a Luces para el Alma. Muy buenas tardes, Víctor, muy buenas tardes a todos. De verdad que este es un tema sumamente interesante, y en los actuales tiempos donde hay tantas dificultades de toda índole, se impone la necesidad de traer un poco más de claridad con relación a este tema, porque a diario escuchamos quejas de la falta de trabajo o de la ausencia de trabajo, y otros que teniendo trabajos se quejan de tener el trabajo. Entonces son posiciones ambiguas e incomprensibles muchas veces, y por eso es importante traer la doctrina espírita como medio para aclarar estas situaciones. Sí, viéndolo desde una síntesis histórica, vemos toda la sentencia bíblica que aparece en el Génesis cuando se expulsa a Adán y Eva del paraíso, como lo plantea este mito en la Biblia, donde Dios le dice a Adán y Eva que ganarás el pan con el sudor de tu frente, y eso ya va creando toda una situación alrededor de la visión que la humanidad ha tenido con respecto al trabajo, y eso ha generado también muchas situaciones de no afecto hacia el trabajo, dejar el trabajo a un lado, evitar todo lo que nos produzca fatiga en la vida, evitar todo aquello que nos implique un esfuerzo diario, no solamente a nivel material, sino también a nivel intelectual. Sí, Víctor, sí, mira, yo quiero aprovechar, ya que tú lo mencionaste, esa parte histórica contenida en la Biblia, hacer un poquito más textual, porque nos va a ayudar a entender mejor ahora que entremos a explicar la parte espírita. Cuando él, en el Génesis, en 3:17 a 19, está clara la opinión cuando dice que lo expulsa del paraíso y le dice que no comerás más de ese árbol, y maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos pues que es una sentencia divina, por llamarla así, contenida en la Biblia, donde se está condenando al hombre a pasar necesidades, a tener trabajo, y para conseguir el alimento tendrá que sudar, como decimos vulgarmente, romperse el cuero. Y eso de por sí para muchas personas ya suena feo, pero es
contenido en la Biblia. Vamos a ver qué nos explica el espiritismo con relación a eso. Sí, Allan Kardec, organizando todo este capítulo de las leyes divinas, este libro tercero de las leyes morales, tenemos la ley del trabajo después de la ley de adoración. Y allí Kardec pregunta a los guías de la humanidad lo siguiente: la necesidad del trabajo es una ley de la naturaleza, y los espíritus nos responden muy sabiamente: el trabajo es una ley de la naturaleza, por eso mismo es una necesidad. Entonces vemos aquí una respuesta muy clara de que el trabajo está circunscrito a las leyes de la naturaleza. Todo trabaja en la naturaleza. Los pájaros trabajan, tienen su clase de trabajo, los animales de toda índole, las plantas, todo tiene una misión dentro de la creación. Todo se mueve dentro de una ley del trabajo y todos confluyen al progreso. Todos confluyen a la transformación de la materia, a la transformación de la parte energética. Todo confluye al progreso. Entonces, el trabajo es una necesidad, van diciendo los espíritus en esta parte. Y también se nos explica que la civilización, dicen los espíritus, la civilización obliga al hombre a trabajar más, porque aumenta sus necesidades y sus goces. Y vemos así que entre más trabajamos, creamos bienes de consumo, creamos tecnología, nuestros goces, nuestra vida es más confortable. No es lo mismo la vida que llevábamos hace 50, 80 años, donde a veces muchas comunidades no tenían luz, ahora que tenemos luz, antes que no teníamos internet, ahora que tenemos internet. Entonces nuestras necesidades van cambiando, pero también nuestros goces, nuestro placer también se va transformando gracias a la función del trabajo. Sí, vemos cómo igualmente con el incremento de la tecnología, el avance de la civilización, se han incrementado de la misma forma las necesidades. En nuestras pasadas generaciones, lo que se requería para vivir era mínimo. No se necesitaba sino escasamente para ver de tecnología un radiecito de batería y escuchar las noticias. Hoy en día ya no. Se requiere y queremos tener los últimos avances tecnológicos, y no solamente eso, sino la última moda, los últimos equipos, etcétera. Eso requiere entonces de más trabajo, porque también hemos creado necesidades ficticias. Por lo tanto, al tratar de satisfacer esas necesidades ficticias, como dice el libro de los espíritus, pueden ocurrir situaciones dolorosas, porque el hombre entonces ambiciona demasiado, y al ambicionar demasiado viene el sufrimiento, viene el dolor, y la insatisfacción, porque no puede satisfacer todo lo que quiere o todo lo que desea obtener. Entonces ese espíritu ambicioso sufre, y ahí empieza lo que se puede llamar entonces un proceso de expiación, en el sentido, como explican los espíritus más abajo, Víctor, que el trabajo es una consecuencia de la naturaleza corporal. Se trata de una expiación y al mismo tiempo de un medio para perfeccionar su inteligencia. Es innegable que si no trabajamos, se paraliza la capacidad de desarrollo intelectual. Pero ¿por qué los espíritus resaltan el aspecto de que es una expiación y al mismo tiempo un medio para perfeccionarnos? Sí, porque es una imposición que la naturaleza misma nos trae para nuestro progreso. O sea, el trabajo nos impulsa. Estamos nosotros en una sociedad que nos obliga a trabajar, porque nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia, nuestra parte material. Federico Engels reconoció esta realidad, él teniendo toda una visión materialista del mundo. Él escribe un libro que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Y él decía cómo el trabajo ayudó a ese mono a evolucionar y convertirse en el ser humano que somos hoy. Y es muy interesante porque dice que los monos siempre utilizaban su cola prensil para ir de un lugar a otro, pero llegó el momento en que comenzaron a utilizar la mano, bajar de los árboles, comenzar a recoger los frutos, y eso fue... ese trabajo permitió que la mano se fuese desarrollando, y asimismo el cerebro. Y esa cola
ya fue perdiendo una función, se fue atrofiando y el ser humano fue avanzando desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista mental. Entonces vemos aquí la prueba fehaciente de que el trabajo nos ayuda a desarrollarnos. Anteriormente, cuando éramos primitivos, comíamos muchas cosas crudas, la carne cruda. Entonces, al descubrir el fuego, comenzar a cocinar la carne, ya hubo un adelanto a nivel tecnológico y nos volvimos mucho más, nos alimentábamos mejor y también nuestro cuerpo fue transformándose también. El cuerpo fue más sencillo, comenzamos a utilizar mayores materiales, comenzamos a utilizar ollas, comenzamos a utilizar diferentes objetos y todo eso se ha dado a través del trabajo. Y también se fue dando toda una especialización de las actividades. Anteriormente habían personas que hacían muchas cosas. Entonces encontrábamos un Leonardo da Vinci que tenía muchas tareas, muchos oficios, ¿sí? En la humanidad las personas eran maestras, pero maestras de muchas cosas. Pero ahora vemos hoy en día que a través de la especialización del trabajo hay personas que hacen una sola tarea. ¿Por qué? Porque la misma civilización se los pide. Entonces vemos en el trabajo la evolución del ser humano, no solamente a nivel material, sino también a nivel intelectual. Es innegable que el desarrollo intelectual se potencializa a través del trabajo. La persona indolente, perezosa, lógicamente está demostrando una falta de interés por su desarrollo intelecto-moral. Y de todas formas vemos hoy cómo la inteligencia se ha ido especializando, como tú bien decías. Ya hoy hay, por ejemplo, un profesional ya tiene diferentes campos de especialización. Se especializan en uno específico y en ese campo desarrollan todo su potencial, como dice el Evangelio según el Espiritismo también acerca de los talentos, desarrollar nuestros talentos, desarrollar nuestra capacidad intelectual. Pero yo quiero hacer un énfasis más todavía en ese aspecto, Víctor, con relación a que muchas personas ven el trabajo como una maldición, como una expiación, como algo doloroso. No, hombre, tener que trabajar, ¿qué va? Mira, yo recuerdo de niño y de joven que en muchas ocasiones visitaba el campo, algunos familiares y amigos, y aquí en la costa lo vemos, y hoy en día lo vemos también ya por la televisión, como los campesinos nuestros se levantan a las 4:30 de la mañana. Así es. Y salen a cosechar o a atender las labores del campo con este sol tan inclemente que tenemos aquí en la costa Caribe, hasta el mediodía, sin quejarse, porque pude participar de muchas de estas situaciones y verlo, y les comentaba y conversaba con ellos, y para ellos era un gusto labrar la tierra, atender los animales, y los veía uno empapados en sudor, necesitados, hambrientos, con una situación de vivencias mínimas, con unas necesidades mínimas, pero vivían satisfechos. Nunca se quejaban del trabajo, de las necesidades que tenían que satisfacer, y le agradecían a Dios por tener la oportunidad de labrar su tierra, o de cultivar un campo, o de tener un trabajo sencillo como un carpintero, o de cualquier índole, aún más trabajos que para muchas personas podrían parecer horribles, desagradables, como aquellas personas que se dedicaban a limpiar a situaciones, pozas sépticas y demás en la antigüedad se hacía. Todo aquello lo hacían con mucho gusto porque satisfacían a través del dinero obtenido sus necesidades propias. Pero cuando se convierte el trabajo en una expiación para el concepto propio y según lo que explican los espíritus, es cuando el hombre lo ve como una maldición, cuando quiere seguir en su indolencia y en su pereza y se ve obligado a asistir, como aquellas personas que dicen, tener que ir a trabajar todos los días, que es artera, aguantarme al jefe, pasar por tales circunstancias, para esa persona es una expiación. Pero para aquellos otros que ven como una oportunidad de desarrollo, de crecimiento espiritual, y a su vez un aspecto que debemos tocar y ahondar, Víctor, es el desarrollo moral a través del trabajo. El trabajo deja de ser una expiación y se convierte en algo agradable, delicioso, rico, positivo. Con alegría se va a trabajar porque se está consiguiendo algo bueno para sí mismo. Cuando nosotros estudiamos la doctrina espírita, encontramos que ella nos enriquece
con estas enseñanzas y cambia nuestro concepto en ese sentido, haciéndonos ver que el progreso espiritual viene como consecuencia de los esfuerzos que hacemos día a día en nuestro mejoramiento íntimo. Porque el trabajo no solamente es el trabajo material, vamos a hablar también de eso, Víctor. Sí, también. Y vemos aquí, hay que tener, para entender el tema de la expiación, hay que entender también la visión de la reencarnación. ¿Por qué? Porque en una existencia podemos ser campesinos, estar en labores netamente materiales, ¿sí?, físicas, pero en otra existencia podemos desarrollar nuestra inteligencia. Y desarrollando nuestra inteligencia podemos avanzar, pero también nos podemos estancar cuando lo utilizamos mal. Y venimos a sentir una expiación porque en una próxima existencia podemos regresar a un trabajo material muy sencillo, ¿sí?, como ser una persona que carga unos bultos, una persona que se monta en una escalera para pintar todos los días, trabajos bien complicados, ¿sí?, bien complicados, pero que para ciertos espíritus lo van a sentir como una especie de expiación. ¿Por qué? Porque les demandan mucho esfuerzo. Entonces, eso educa al espíritu. Indudablemente que ¿Hacia qué? Hacia la humildad, hacia la sencillez. Por eso no debemos... A valorar. Sí, a valorar. No debemos despreciar a ningún trabajador. Quien trabaja bien, honra su trabajo, ¿sí? Y le da la dignidad que ese trabajo tiene porque le permite adquirir todos los recursos para la vida. Y también, Víctor, no podemos despreciar algún trabajo que nos llega algunas veces porque no satisfaga todas nuestras aspiraciones, porque precisamente ese es el que necesitamos y conocemos el caso de muchas personas que son capaces de decir, no, a mí ese trabajo no me sirve, no me interesa porque no llena mis aspiraciones, y prefieren permanecer meses largos y hasta años pasando necesidades con tal de no bajar su orgullo. Ahí es donde está lo que tú hablabas ahora acerca de la expiación. Bueno, te estamos desarrollando entonces este interesante tema. Vamos a dar un pequeño espacio para comerciales y seguimos con Luces para el Alma, un espacio para nuestra espiritualidad. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos entonces con este espacio para hablar. Hoy estamos hablando del trabajo. ¿Es un premio o es un castigo? Vamos a sacar nuestras conclusiones porque necesitamos meditar sobre este tema. Una cosa es tener trabajo y otra cosa es tener empleo. Son dos cosas diferentes, porque todos trabajamos. Una ama de casa trabaja, ¿sí? Todos trabajamos, así como todo trabaja en la naturaleza, todos tenemos que valorar el trabajo que cada uno tiene diariamente. Y para algunas personas hay cosas que son un hobby, pero para otras personas es trabajo, ¿sí? Y hay una historia muy interesante de un hombre que pasaba todos los días delante de un señor, de un campesino, y en la mañana veía a este campesino labrando la tierra, y cuando pasaba en la tarde veía a este campesino en una hamaca
escribiendo. Entonces él le surgió, él dijo, bueno, voy a hacerle una pregunta. Pasó por la tarde ese día y le preguntó al campesino, ¿qué está haciendo? Y el campesino le respondió, estoy trabajando. Mientras estaba en su hamaca escribiendo. Bueno, estás trabajando, qué raro, qué extraño. Al día siguiente pasó nuevamente por su casa y lo vio labrando la tierra y le preguntó, Señor, ¿qué está haciendo? Estoy descansando. Entonces es interesante esta historia porque nos plantea qué es el trabajo material y qué es el trabajo intelectual. El campesino en las tardes se dedicaba a trabajar porque él escribía música. Ese era su verdadero trabajo, la creación musical. Él era un compositor. Pero en la mañana se dedicaba a descansar. ¿Y cómo se dedicaba a descansar? Cultivando. ¿Sí? Ese era su descanso. Y así pasa en nuestra existencia. Pues muchas personas piensan que lo que es nuestro trabajo no es nuestro trabajo. Es nuestro goce, es nuestra alegría. Pero en otras cosas que uno dice que no es trabajo, sí lo es. Entonces ahí vemos una explicación muy interesante. Cuando aparentemente estamos descansando y estamos haciendo una actividad intelectual, estamos realizando un trabajo muy fuerte. Eso hace parte de lo que leíamos ahorita, o vamos a comentar, sobre los límites del trabajo y el descanso, Víctor, que también hace parte. Sí. Porque muchos interpretamos que el descanso es no hacer nada, no hacer tirarnos nada, a una sí. cama, a ver lejos, a ver televisión y descansar. Cuando hoy la psicología moderna sugiere a las personas que una forma de descanso es cambiar de actividad. Así es. Porque de esa manera se varía el criterio, el estado mental y por lo tanto el estado emocional, lo que hacía el campesino. La utilización creativa del tiempo libre, el ocio. Correcto. Sí, el ocio no es no trabajo, ¿sí? Sino es cambio de actividades. Cambio de actividad que facilite a su vez el desarrollo de la persona y con gusto, con agrado lo haga. Sí, eso es muy cierto. Y son realidades que tenemos que comprender y entender para que nuestra vida se llene de sentido. Porque vamos trabajando en medio de la vida y no nos estamos preparando para el futuro, para la época de la pensión. Muchas personas dejan de trabajar y se enferman. Sí. Dejan su trabajo material, buscan una mecedora, pero comienza la enfermedad. Entonces no disfrutan de la existencia. Por eso tenemos que trabajar a conciencia y también saber utilizar nuestro tiempo de descanso para ir preparándonos para el futuro. Ya no en algo material, sino en una actividad más intelectual, una actividad que llene nuestra alma, que le dé sentido a nuestra existencia, prepararnos para el servicio a los demás. En eso, Víctor, tienes toda la razón y es importante resaltar algo. ¿Cómo los padres de hoy educan a los hijos? Usted tiene que estudiar, niño, jovencito, ser un buen profesional para que mañana tenga lo que quiere, tenga su casa, tenga su carro, pueda viajar, pueda disfrutar, compre lo que quiera y tenga una vida bien. Por eso es necesario que se esfuerce por ser un buen profesional para que gane dinero y viva sin dificultades. Se les olvida a los padres resaltarles a esos niños que el objeto del trabajo no es la consecución simplemente de lo material. Lo material es un medio, pero el gran objetivo del trabajo es el progreso espiritual, el desarrollo intelecto moral del espíritu que está en la tierra, que somos nosotros. Y la obtención de los medios económicos es apenas un recurso para poder obtener lo necesario para vivir bien sin que nos falten o sin que nos sobren situaciones o que podamos satisfacer todas las necesidades. Por eso es importante que hoy en día la educación se le haga hincapié a los niños que se está estudiando y se están preparando para que un mañana ser mejores individuos y mejores espíritus en el gran progreso espiritual que les espera. Sí, eso es muy cierto. Trabajar, porque uno de los objetivos del trabajo también es la acumulación de la riqueza. Allan Kardec, como gran sociólogo que es, muy interesado en este tema, pregunta a los espíritus: el hombre que posee bienes suficientes, porque los ha acumulado a través de su trabajo digno,
para asegurar su existencia, está liberado de la ley del trabajo. Es una pregunta muy interesante. Sí. El que tiene todos bienes muy, muy grandes, se libera de la ley del trabajo. Y los espíritus responden del trabajo material, sí. Tal vez. Sí, tal vez, pero no de la obligación de hacerse útil según sus posibilidades, de perfeccionar su inteligencia o la de los demás, lo cual también es un trabajo. Si el hombre a quien Dios le ha concedido bienes suficientes para asegurar su existencia, no está obligado a mantenerse con el sudor de su frente, la obligación de ser útil a sus semejantes es tanto mayor para él cuanto mayor es la parte que ha recibido por anticipado y le concede más tiempo libre para hacer el bien. Entonces aquí vemos una parte muy interesante de la acumulación de riquezas. Cuando uno tiene la vida satisfecha a nivel material, eso le da tiempo para proyectarse hacia el servicio. O sea, eso tiene un objetivo providencial, Guido. Claro que sí. Aquella persona que ha llegado a cierta etapa de la existencia donde ya cumplió su ciclo productivo y llega a una pensión, o que sencillamente ha acumulado suficientes riquezas en su existencia y ya no necesita trabajar en el sentido material, es entonces cuando debe recurrir a otro tipo de desarrollo de trabajo ya más intelecto moral, más intelecto espiritual, para desarrollar otros aspectos que la vida antes no le había dado la oportunidad de hacer, por estar tan interesado o enfocado exclusivamente en el desarrollo material. Y aquí dice algo importante, es hacerse útil a su semejante, porque hay personas que llegado a cierto grado de pensión o de vejez se vuelven inútiles, tan inútiles que no saben qué hacer con su propia existencia. Es donde vienen entonces los problemas psicológicos graves, depresiones, patologías de diferente índole, porque la persona no sabe qué hacer y cae en un ocio y cae en un estado de inlatencia ante la vida, porque no se vuelve útil a su semejante. Por eso es importante mantenerse ocupados. Recuérdalo, y siempre ha sido dicho, el ocio es la madre de todos los vicios. Y ahora que tú hablabas sobre la diferencia de riquezas, en el Evangelio según el Espiritismo, también Kardec, preocupado por estas cuestiones, indaga a los espíritus. ¿Por qué hay tanta desigualdad de riqueza? ¿Por qué hay tantas diferencias, unos tan pobres y otros tan millonarios? Yo recuerdo que hace muchísimos años escuchaba conceptos de algunas ideologías en donde negaban esa justicia divina y decían que Dios era injusto porque había dado a algunos muchos y a otros muy poco, que lo ideal sería en un campo social que el dinero se reparta por partes iguales y que así todas las riquezas estarían repartidas y todos tendríamos igualdad. Eso vendría a ser como una utopía. Es una utopía, sigue siéndolo, porque a lo poco tiempo aquella persona, pongamos que todos recibimos igual cantidad de dinero, no todos somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente hábiles, ni suficientemente capaces para desarrollar y progresar, hacer crecer ese dinero. Unos los cogerán para el vicio, otros para tantas cosas de acuerdo a la condición intrínseca de cada espíritu. Entonces, por lo tanto, eso falla. Adicionalmente, dicen y contestan los espíritus, porque todos los hombres no son igualmente ricos. Pregúntele, dicen, lo son por una razón muy sencilla, porque no son igualmente inteligentes, activos y laboriosos para adquirir, ni sobrios ni previsores para conservar. Ahí está claro. Sí, muy claro. Muchas personas han visto perder sus fortunas, sencillamente, ¿por qué? Por despilfarro, por mal uso del dinero, por la mala aplicación de ella en muchos aspectos, por la satisfacción de necesidades superfluas. Entonces se culpa a Dios, y se culpa a la vida, y se culpa a la mala suerte por aquellas circunstancias, cuando la persona no ha visto que ha sido un proceso de falta de consideración de cómo manejar su dinero y la manera de proyectarlo en beneficio de los otros. Y en ese sentido, la riqueza se convierte muchas veces en una carga muy pesada porque se quiere lograr con ella demasiado exceso de bienes materiales, cuando hacer ese equilibrio es lo más difícil que hay. Recordemos que Jesús lo dijo precisamente, que es muy difícil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos, que tampoco la podemos llevar al extremo,
en el sentido de que por ser rico no quiere decir que la persona no vaya a llegar a un nivel evolutivo como tal. Miremos, hay personas aquí nomás en nuestro país que tienen una gran suma de dinero, son seres muy ricos, pero que sin embargo Dios les ha permitido en esta encarnación tener mucho dinero para desarrollar la sociedad, como empresas, constructores de grandes firmas empresariales que emplean a cientos de miles de personas que a través de eso consiguen su dinero y les ayudan a crecer. Es también una misión, y la riqueza es una misión de las más difíciles que existe, precisamente porque es un trabajo de mucho cuidado y de mucho riesgo. Entonces ya sabemos, Dios a todos nos da la oportunidad del trabajo, la naturaleza misma nos va entregando esa oportunidad, y el Maestro Jesús nos recordó en esa oración memorable como es el Padre Nuestro, cuando nos dice: danos hoy nuestro pan de cada día, indicándonos que debemos pedir a Dios siempre la oportunidad de ejercitar nuestra inteligencia, ejercitar nuestro cuerpo para nuestro progreso. Vamos a dar un espacio entonces para seguir con este interesante tema, como es el trabajo, premio o castigo. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. El mundo sea mi hogar, en mi remanso de amor. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Seguimos entonces con nuestro programa sobre el trabajo. Es un tema muy interesante y nos asalta la pregunta sobre si los hijos deben trabajar por sus padres, si eso está inscrito en la ley natural, Guido. Sí, innegablemente que hoy vemos lamentablemente situaciones de muchos hijos que dejan a un lado a los padres, y es una obligación, porque recordemos cuántos esfuerzos tuvieron que hacer nuestros padres, claro, para eso educarlos. Es recíproco, así es. Claro. Entonces, como hijo nos corresponde a su vez, al momento de la ancianidad, mantenerles a ellos todas las condiciones necesarias para que estén bien. Y si uno tiene los medios económicos para ayudarlo, con más razón, es una obligación. Y de faltar a ella, habremos de pagar las consecuencias graves al llegar al mundo espiritual. Sí, ese es un fruto de ingratitud, del no entendimiento de la ley de justicia, amor y caridad. Justicia, ¿por qué? Porque ellos hicieron su esfuerzo por nosotros, ¿sí? Amor, porque es el sentimiento natural que despierta la maternidad, la paternidad en nosotros, que fuimos hijos y ahora somos padres, ¿sí? Y caridad, porque eso es el servicio al otro, no solamente con los padres, sino también con aquellos seres que no han tenido la oportunidad de trabajar desde el punto de vista físico, y que la sociedad, la ley de justicia, amor y caridad debe cobijarlos, debe haber un Estado que también apoye todo este proceso. Este es un tema muy interesante, así como el tema de los límites del trabajo, sí, porque siempre nos preguntamos, ¿hasta dónde debo trabajar? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? En los norteamericanos hay una enfermedad que la llaman workaholism. El workaholism, que es como una referencia al alcoholismo alrededor del trabajo, que es un vicio. La persona que trabaja 23, 24 horas al día y solamente trabaja y trabaja para acumulación de riquezas. Eso se ve bien.
Desde ningún punto de vista. Eso no debe ser así. El hombre necesita, así como del trabajo, también necesita del descanso para reponer las fuerzas. La naturaleza se lo exige y en tal razón debe haber siempre un equilibrio entre la capacidad de producción y la capacidad de descanso. Por eso el límite del trabajo, ¿cuál es? El límite de las fuerzas. Hay un momento en que si la persona ya no tiene fuerzas para más, pueden ocurrir accidentes, como lo hemos visto en muchas ocasiones. El exceso de trabajo lleva a un cansancio psicológico y físico y un agotamiento también emocional. Por lo tanto, la persona puede ser propensa a cometer errores y esos errores llevan muchas veces a accidentes fatales dentro de las empresas. Por lo demás, Dios deja libre al hombre. Pero hay algo más, Víctor, sobre esa parte del descanso, Sí. en donde los espíritus le responden al Kardec con relación a eso. Él pregunta, ¿qué pensar de aquellas personas, de aquellos jefes que imponen por su autoridad un exceso de trabajo a sus subordinados con el pretexto de que deben trabajar? Sí, eso, los espíritus responden que eso es una de las peores acciones que existen, porque ya estamos entrando allí en un abuso, un abuso de las fuerzas de los demás. Entonces el hombre tiene el poder de dar órdenes, pero eso lo hace muy responsable, Claro. del cuidado de sus subordinados, con el fin de no transgredir la ley de Dios, ¿sí? La ley de amor, esa ley, la ley de justicia, ¿sí? De darle a cada quien lo que merece en el momento y respetar estas horas, porque entonces ya se está entrando aquí a un estado de esclavitud. Sí, y sobre eso se extiende más cuando pregunta Kardec en la pregunta 685, ¿tiene el hombre derecho al descanso en su vejez? Claro que sí. Claro. Porque ya el hombre anciano ya no tiene las mismas fuerzas para ello. Para eso ya otros más fuertes, los hijos o los familiares que están en menor edad, deben trabajar para ayudarlos. Porque de lo contrario, si viene el agotamiento y pueden ocurrir situaciones desagradables como una muerte más temprana. Desafortunadamente hoy en día eso no sucede porque se da el caso de ancianos que todavía tienen que suministrarle medio a los hijos más fuertes que ellos, porque son tan indolentes que ni siquiera se preocupan por sus padres. Y todavía los ancianitos les ayudan económicamente, les suministran muchas cosas, porque a ellos no les interesa más nada. Viven en un estado de egoísmo que algún día la misma vida les hará exigir un cambio en ese sentido. Sí, la naturaleza, así como nos explican los espíritus, dice que el fuerte debe trabajar para el débil, ¿sí? Si este no tiene familia, la sociedad debe tomar su lugar. Es la ley de caridad. Y bajo esa ley es que debemos nosotros regir nuestras existencias, porque la ley de caridad nos ayuda a organizar mejor la sociedad. Y sobre todo, el trabajo tiene que estar unido al tema de la educación. La educación que plantea Allan Kardec como es la oportunidad que cada uno tiene de adquirir hábitos. La educación busca la adquisición de los hábitos. ¿Hábitos de qué? Entonces Kardec hace toda una explicación muy interesante sobre los hábitos de orden y previsión. Muchas veces perdemos nuestras empresas por falta de orden y no prevemos las situaciones que debemos vivir a nivel material, y por eso la sociedad anda de una u otra manera desorganizada, Sí. porque falta orden. Sí, y no solamente eso, Víctor, sino que se educa sencillamente para cumplir con ciertas normas sociales. No se está educando para la formación del carácter moral. Y esa es una gran falla, una gran grieta que hay en estos momentos en nuestra sociedad, que hay que recuperarla pronto. Y por eso el espiritismo es insistente en eso, en la educación de los niños, que son el futuro de nuestro país, de la humanidad entera, con bases morales muy firmes, muy claras. Y el espiritismo, al mostrarnos el origen de nosotros como espíritus que venimos de un ayer en proceso de expiación y de rescate, y que nos muestra un mañana que será la consecuencia de nuestro trabajo presente, nos abre una visión muy amplia, en el sentido de que depende de nosotros nuestro futuro, nuestra existencia, de nadie más, y que esta situación va a depender de los esfuerzos que hagamos, no solamente en el trabajo, en la educación y formación de nuestros hijos, inculcándoles derroteros morales,
y haciéndoles ver que no basta con la consecución de grandes sumas de dinero del trabajo, sino el beneficio que puede obtener su espíritu a través de ese trabajo, de la ayuda que puede ofrecer y beneficiar a otras personas con su trabajo. Si hacemos esto de esta manera, como nos lo enseña la doctrina espírita, estaremos haciendo una misión enorme y la sociedad cambiaría rápidamente. Es muy cierto, los trabajos son como los talentos del Evangelio. El talento que no se desarrolla se atrofia, ¿sí? Se detiene. Entonces, cuando trabajamos, ejercitamos nuestro cerebro que es plástico, crea mayores desarrollos. Cuando dejamos de trabajar, ese talento que tenemos lo vamos dejando a un lado. Entonces vamos perdiendo una habilidad, y cuando perdemos una habilidad comenzamos a sufrir en la vida, porque a veces nos vamos escondiendo, tenemos el trabajo al frente, pero no lo podemos desarrollar. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenos días, sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén Hernández. Hola Rubén, ¿cuál es tu pregunta? Sí, ¿qué repercusión tiene a nivel espiritual para aquellas personas que hacen el mal como un medio de trabajo? Oye, es una pregunta muy interesante. O sea, ¿qué repercusión tiene a nivel espiritual aquellas personas que hacen determinados trabajos, sí, como medio de vida, pero su trabajo es hacer el mal? Sí, eso es, porque hay muchas personas, por ejemplo, las personas que venden droga, las personas que son traficantes, las personas que se dedican a la trata de otras personas, esclavizan, ganan por eso, ¿sí? Las personas que se dedican a la prostitución a nivel virtual. ¿Qué consecuencias hay, Guido? Bueno, fíjate, yo considero en este caso que no podemos definir eso exactamente como un trabajo, porque si nos atenemos a la etimología en sí, el trabajo es aquel que el hombre logra con su propio esfuerzo, como el resultado de su proceso evolutivo, como el desarrollo de su intelecto. Estos no son sino medios anómalos de mantenerse en la existencia a través de la misma pereza, porque si el hombre se propusiera realmente, o podría obtener sus recursos sin necesidad de recurrir a la consecución de un trabajo, de algo que suministre dinero, como el vicio o hacer el mal. Por lo tanto, es el hombre culpable en sí mismo por no desarrollar esa habilidad, sino que son demasiado cómodos, demasiado perezosos, y es muy fácil recurrir aún a las necesidades ficticias y a las falsas situaciones de las personas, como los vicios, para obtener ese dinero. Indudablemente que están haciendo un mal, y eso traerá consecuencias graves a nivel de sus próximas existencias, donde sufrirán muchísimo dolor y serán, digamos, situaciones muy lamentables que sus espíritus sufrirán. Se requerirá muchos años y muchas generaciones para que la humanidad entienda este proceso y pueda cambiar. De lo contrario, desafortunadamente estamos viviendo una época muy difícil en ese sentido. Sí, la pregunta es, desde el punto de vista, pues no tenemos palabras para definir tantas cosas, ¿sí? Y no podemos definir a aquella persona que hace un equipo para hacer el mal, ¿sí? Hacen equipo para robar un banco, planean, organizan, se levantan temprano, ¿sí? Pagan sus servicios, pagan sus deudas, pero ellos están organizándose, ellos se están organizando para una actividad, pero que no es una actividad que lleve al progreso de la sociedad, sino para el deterioro de la sociedad y para crearse unos futuros dolores. Pero el trabajo vamos a entenderlos siempre que nos lleva al progreso. Tenemos otra pregunta al aire. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, hablas con María Bernarda. María Bernarda, bienvenida a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando nos llega el despido de manera inesperada? Perdemos el trabajo, donde se trastorna todo en nuestra vida, perdemos deudas y compromisos adquiridos. O sea, ¿qué podemos hacer para no desesperarnos, entrar en pánico? Es una pregunta muy importante y que con frecuencia se está presentando hoy en día en nuestra sociedad actual. Situaciones en donde vemos personas que son despedidas de su trabajo de manera intempestiva. La respuesta puede ser variada en el sentido de que el hombre debe ser lo suficientemente previsivo y de alguna manera en su diario producir debe ahorrar algo, preverse, porque hay un dicho muy sabio que dice: hay época de vacas gordas
y época de vacas flacas. Y en los momentos en que tenemos recursos suficientes, ser lo suficientemente ahorrativos para preservar para el mañana y para las eventualidades que se puedan presentar como esas, que hoy en día muchas situaciones se dan en donde se dan despidos masivos, porque las empresas tienden a bajar costos, porque necesitan ganar más dinero y se le han subido los costos y despiden en gran cantidad de empleados, quedan a la deriva. Aquello produce verdaderas desgracias psicológicas, familiares, depresiones, dolores, crímenes y hasta suicidios, porque la persona no se preparó lo suficiente para el mañana y vivió un presente acumulando nada más para la hora sin prever el mañana. Hay que ser previsivo, el trabajo no solamente es para el momento, pero dirán, bueno, pero si solamente ganamos lo necesario apenas para vivir, el hombre tiene una inteligencia capaz de desarrollar. Sí, puede ser posible que solamente se gana lo suficiente para vivir, pero si nos ponemos a sacar cuenta muchas veces, una moneda que se guarde hoy puede ayudarnos para preservar mejor el mañana. Por ello entonces tener confianza en Dios, tener fe en Dios y disponer todos los recursos intelectuales que poseamos para poder encontrar los medios de salvaguardarnos y conseguir otro trabajo, porque si el hombre se dispone, Dios lo ayuda. Eso es muy interesante, por eso la conclusión de Allan Kardec alrededor de la educación moral, ¿sí? Que tenemos que buscar adquirir hábitos de orden y previsión. Estos hábitos de orden y previsión nos van a dar la garantía para el bien para todos, para el bien de la sociedad. Por eso tenemos que estar cada día más organizados, no solamente vivir del hoy, sino también pensar en el futuro de nuestras inversiones y todo lo que hacemos. Algo más, Víctor, sobre ese tema y la pregunta, que es bien interesante. Se ha dado el caso de personas que han sido despedidas de su trabajo y se han visto en la necesidad de recurrir y desarrollar otras circunstancias y terminan siendo unos verdaderos empresarios mejor que donde estaban, porque fue una prueba que el mundo espiritual coloca a la persona para que aprenda, para que se haga más humilde, para que se enfoque mejor en su desarrollo personal. Conocemos muchas personas en esa forma que después de haber perdido su trabajo, resulta que años más tarde o poco tiempo después encontraron uno mejor o desarrollaron alguna actividad que les proporciona mejores beneficios que anterior. Sí, porque no perdieron la fe en sí mismos, no perdieron la fe en Dios, sí, porque siempre Dios siempre nos protege, siempre nos da las oportunidades de progreso si estamos desarrollando el bien. Otro tema muy interesante, Guido, es el de las vocaciones, porque ese es un asunto muy delicado en nuestra sociedad, y más con respecto a los padres o a los progenitores y sus hijos, en cuanto a qué debe hacer el muchacho en su presente y en su futuro, qué debe estudiar el muchacho. Entonces muchos padres dicen, en esta familia debe haber un abogado, o esta familia debe tener un doctor, o esta familia debe tener un sacerdote. Entonces se quiebran muchas veces las vocaciones por este asunto. La vocación es ese llamado interno, y cuando entendemos la verdad reencarnatoria, comprendemos que todos traemos unas conquistas, cosas que venimos a hacer, cosas que estamos llamados a hacer en esta existencia. Ese llamado interno que es la vocación, muchas veces se ve frustrado, se ve cortado, esas alas se ven cortadas por progenitores egoístas, progenitores que solamente quieren un destaque social y quitan cualquier posibilidad de progreso de un espíritu. Y allí es que vienen las grandes decepciones de personas que llegan a una profesión y no se ubican, queriendo hacer otra cosa. Sí, Víctor, sobre eso hoy hay muchos estudios psicológicos muy modernos con relación a los diferentes tipos de inteligencias que hay. Howard Gardner ya nos habló de las inteligencias múltiples, y más tarde Robert Goleman nos habló sobre la inteligencia emocional y sobre la inteligencia social, sobre la práctica de este tipo de inteligencia, y se ha llegado a la conclusión de que tenemos diferentes tipos de inteligencias. Ya antiguamente, allá por los años 30, de 1930, y todavía más atrás, ya se hablaba de las diferencias de estos tipos de inteligencia. Esto no es nuevo. Ellos lo han renovado de una manera psicológica moderna, pero ya Upesky, Gurdjieff y muchos psicólogos de la antigüedad ya hablaban de las diferentes funciones, de las diferentes
formas de manifestación del ser humano, el ser motriz, el ser intelecto-moral, el ser creativo, el ser social, en fin. Allí vemos como diferentes inteligencias, hay niños que tienen una capacidad para algo y otros niños que tienen una capacidad para otra cosa. Una breve reseña, recuerdo hace poco conversando con alguien, me decía, es que mira, yo tengo un amigo que nunca quiso estudiar. Él empezaba a estudiar y todo se lo olvidaba, todo le salía mal, no le quedaba bien, y los papás no pudieron llevarlo a estudiar para que fuera un profesional. Pero ¿qué era fácil? Tú le decías a él, por ejemplo, quiero que me hagas un poema o me hagas una canción, y tú le decías, dame una letra, dame una palabra, y tú le decías la palabra, y ese muchacho en cuestión de 5 minutos te elaboraba un poema, una canción. Hoy en día, ese muchacho no estudió una profesión, pero es un muy buen músico, tiene su negocio, vive bien y se ha dedicado a la música de una manera sana, decente y con grandes beneficios. Entonces vemos cómo las diferencias de inteligencia hay que aprender a desarrollarlas. Para eso los padres debemos educarnos, conocerlas, educarnos en eso para poder guiar, y que ojalá la nueva educación tenga esto en cuenta para el futuro, porque no todos podemos ser médicos ni todos podemos ser ingenieros. Hay diferentes capacidades y esas capacidades se desarrollan de manera diferente. Y es muy interesante saber que todo el mundo está dentro de un equilibrio, todos vivimos dentro de un equilibrio. Necesitamos del campesino, necesitamos del manicurista, necesitamos del abogado, necesitamos de la persona que dirige un estudio de radio, necesitamos de un programador musical, necesitamos de todos, ¿sí? De un periodista. Entonces todos, cada una de las profesiones confluyen al progreso de la sociedad y mantienen un equilibrio entre todos. Es muy interesante este tema del trabajo, porque muchas veces estamos meditando cuál es nuestro verdadero trabajo. Además de ese trabajo material que tenemos en el mundo, también tenemos un trabajo espiritual. Aquí hay un oyente que nos hace una pregunta de qué compromiso tenemos como espíritus o espíritas con relación a nuestra doctrina, ¿sí? Y con relación a nuestro centro espírita. ¿Qué compromisos tenemos? El de un trabajo interior, el de autoconocernos. ¿Para qué? Para buscar esa transformación interior, de cada día vigilar nuestras tendencias, cada día tratar de dejar atrás ese hombre viejo y construir una persona nueva. Y todo va a ir confluyéndose después que nos conozcamos cada día más, vamos a ir proyectando todas estas riquezas espirituales a los demás. Y de allí es que llega el servicio. Todo trabajo confluye en el servicio. Ese es el plus que le colocamos a cualquier trabajo. Somos cajeros de un banco, tenemos un empleo, pero el plus que le entregamos a ese empleo es nuestra buena atención. Y cuando hacemos una buena atención, estamos haciendo nuestro desarrollo espiritual. Estamos brindando amor y cariño a los demás. Nuestro trabajo está unido a nuestra espiritualidad, porque a veces lo separamos, Guido. Sí. No, es que no, yo tengo mi empleo, una cosa es mi empleo y yo trato mal al que sea, pero otra cosa es mi espiritualidad. Y no puede ser así. Cada día tenemos que ser más integrales, porque el verdadero bienestar, como nos plantean los espíritus en el libro de los espíritus, es que cada quien hace lo que le gusta en la vida, desarrolla sus potencialidades. Ahí está el verdadero bienestar de la vida, hacer lo que uno desea internamente. Allí es que está. Y cuando uno hace las cosas con alegría, le estamos agregando algo nuevo a nuestra espiritualidad. Algo a agregar aquí para terminar esa parte, Víctor, es en cuanto al desarrollo espiritual y moral a través del trabajo. Hoy vemos desafortunadamente cómo cada día encontramos situaciones de la deshonestidad de muchos a través del trabajo, en donde se enriquecen a través de momentos y formas de trabajo en donde exigen dineros a través de ese trabajo de una manera deshonesta. Esas personas sufrirán las consecuencias espirituales tarde o temprano, y ese dinero que entra de esa manera, de esa misma forma saldrá, y serán situaciones muy difíciles y dolorosas para esas personas que se aprovechan de una manera deshonesta del trabajo que están ejecutando. Muy bien, con todo este tema que ya llegamos a la conclusión
de que nuestro trabajo es el gran premio que tenemos en la existencia, la oportunidad de ser serviciales, de ser co-creadores también, porque a través del trabajo ayudamos a Dios en la creación para que todas las cosas evolucionen. Tenemos un gran compromiso con nuestro trabajo a nivel externo, pero también tenemos un gran compromiso con nuestro trabajo a nivel interno, para que nuestra vida se convierta en una integralidad. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde, llevándole a cada uno de sus corazones estas luces. Tengamos en cuenta todos estos conceptos, apliquémoslo a la vida y divulguemos todas estas verdades para que muchas personas asuman la alegría de estar encarnados, de estar aquí en la tierra y de que todos somos servidores de Dios. Muchas gracias, Guido, por tu compañía. Muchas gracias. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.